Se entiende por iluminismo o ilustración al movimiento espiritual, intelectual y cultural de la segunda mitad del siglo XVIII, conocido como el siglo de las luces. Bajo la aparente estabilidad del antiguo régimen, se fue gestando ese movimiento intelectual que cambiaría la faz cultural de los próximos siglos en buena parte del mundo occidental. Los intelectuales, inconformistas con la cultura de la época, que consideraban ya caduca, supersticiosa y superada, se autodenominaban librepensadores para distinguirse de los filósofos atados a dogmas y principios religiosos carentes de justificación racional. Así ese viejo mundo comienza a ser minado en su misma estructura por diversas corrientes de pensamiento que serán la base de un nuevo edificio cultural y espiritual. El iluminismo no es una simple concepción filosófica, es más bien una nueva forma de ver al mundo. Aunque nació en las clases intelectuales de Europa, tuvo la virtud de ser eficazmente difundido en todas las capas sociales, siendo uno de sus principales instrumentos de propagación la enciclopedia de Diderot y d'Alembert. La Revolución Francesa fue el gran acontecimiento político de alcance universal que contribuyó a expandir la cultura del iluminismo por el mundo de Occidente, siendo fuente de inspiración de los grandes movimientos políticos y sociales de toda América. El iluminismo fue un movimiento de reacción al absolutismo europeo, apoyado en el esquema feudal y con una marcada influencia de parte de la estructura eclesiástica católica. Se trata de un fenómeno cultural que comienza a gestarse principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Para el iluminismo, el antiguo régimen está expresado por la monarquía absoluta, la Iglesia, la metafísica medieval. Para los ilustrados, un periodo histórico sembrado de oscuridad. En la mayoría de las corrientes filosóficas podemos encontrar exponentes indiscutidos. Así, si pensamos en el idealismo trascendental, se nos viene a la mente Kant o Marx si nos referimos al materialismo dialéctico. No sucede lo mismo con el iluminismo, porque, como dijimos, más que una línea de pensamiento, es un ambiente cultural, integrado por varias vertientes filosóficas y sin una figura que sea un referente especialmente destacado. De todos modos, solo por poner algunos ejemplos de personajes que adhirieron y difundieron este movimiento, podemos mencionar a Voltaire, crítico de la religión y de la monarquía, adhería a la religión natural viendo a Dios en la naturaleza y en el hombre. Fue un gran propagandista de las ideas iluministas. Montesquieu, también gran precursor de la Ilustración, especialmente en su faceta política. Uno de sus principales aportes fue la doctrina de la división de poderes ejecutivo, legislativo, judicial, lo cual significó un golpe a la monarquía absoluta. Rousseau, quizá uno de los más radicales del movimiento de la Ilustración, muchas veces enfrentado a otros librepensadores, tanto que algunos lo consideran un anti-iluminista. Es uno de los principales exponentes del contractualismo. Al ser un ambiente cultural más que una visión filosófica específica, el iluminismo lo podemos comparar a un estanque alimentado por varias corrientes doctrinarias. Muchas de ellas ni siquiera serán compatibles entre sí, pero ese estanque es una nueva realidad que contiene aguas diversas, pero que le dan características bien definidas. Veamos ahora las características principales del iluminismo. En primer lugar, una confianza absoluta en la razón, como capacidad de conocer y de penetrar hasta los mayores misterios de la naturaleza. Pero no se trata del racionalismo del siglo XVII, más inclinado al mundo de los conceptos y de las ideas innatas. El iluminismo pone más bien primacía en la razón apegada a los datos de los sentidos, que avanzará casi sin límites en el conocimiento del mundo. Por eso este ambiente cultural será propicio para el desarrollo de las ciencias empíricas como la medicina, la química, la botánica, etc. Sin embargo, esta razón está totalmente separada de la fe y entiende que lo que no puede ser comprendido racionalmente no existe y es superstición. Precisamente por esta confianza absoluta en la razón, los intelectuales del iluminismo consideran que el hombre es capaz de alcanzar continuamente metas más elevadas de desarrollo humano en todos los órdenes de la vida. En esta época aparece una nueva disciplina, la filosofía de la historia. Es que para la Ilustración la historia es el desarrollo de la razón que hace que el hombre ahora esté saliendo del oscurantismo medieval, de una minoría de edad intelectual, para pasar a la racionalidad de la historia madura. Como el iluminismo cree que la razón conduce a un desarrollo progresivo de la historia, todo aquello que no puede ser explicado por la razón es considerado superstición o mito propia de la infancia intelectual, de mentes poco desarrolladas. Por eso se rechaza todo lo que pueda considerarse tradición, que contiene tantos elementos, según ellos, irracionales. Como la historia se desarrolla racionalmente,
Todo lo pasado es de por sí inferior a lo moderno. Por lo tanto, romper con la tradición significa ir avanzando. Por ese mismo motivo, el iluminismo enfrenta con especial énfasis la religión revelada, especialmente el catolicismo, que tiene dogmas y misterios. Construye entonces una religión racional capaz de demostrar la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la vida futura, pero nada más. Los dogmas de la religión, en todo caso, trata de explicarlos a la luz de la razón. El hombre del siglo de las luces rechaza las viejas creencias y reclama pruebas empíricas de los dogmas religiosos. En esta religión natural, obviamente, no hay lugar para los milagros, que en todo caso serán considerados superstición, o tratarán de entenderlos como fenómenos naturales, ciertamente complejos, pero accesibles finalmente a la inteligencia. La religión empieza a considerarse como una cuestión personal. El hombre tiene un compromiso con Dios, abandonando las imposiciones dogmáticas que la Iglesia establecía. Este deísmo o religión natural paulatinamente fue convirtiéndose en indiferentismo religioso y en algunas formas más extremas de la Ilustración se tradujo en visiones materialistas o directamente ateas. En cuanto a su visión antropológica, encontramos en casi todas las corrientes ideológicas que alimentaron el iluminismo una concepción totalmente optimista del hombre. Expresión más acabada de esto es el buen salvaje rusoniano. Rousseau aboga por la tesis del buen salvaje, por la cual cualquier ser humano en estado primitivo es cándido y bueno, pero es la cultura y la sociedad quienes lo pervierten. A primera vista, esto es una reacción a la postura de Hobbes, que decía que el hombre es lobo del hombre, lo cual caía en una justificación de la monarquía absoluta. Sin embargo, el iluminismo, con esta postura antropológica extremadamente optimista, significa esencialmente una separación con la teología reinante en su época. Esa teología, también propia del antiguo régimen, como todo lo tradicional, debía ser superada. Recordemos que la teología, no solo la vigente en el siglo XVIII, sino desde siempre, entendía que el hombre, si bien es naturalmente bueno, tiene su naturaleza herida y con una inclinación secundaria al mal, por lo cual se opone tanto a la posición ingenua de Rousseau como a la pesimista de Hobbes. Pero para la Ilustración, tanto la metafísica aristotélica tomista como la teología, especialmente la católica, son etapas primitivas del desarrollo humano y deben dar paso a la etapa de madurez de la razón. Sin duda, el iluminismo tuvo muchos aspectos positivos, entre otros la importancia que se le dio a la cultura y el interés por la pedagogía. La tarea de alfabetización e instrucción se intentó hacer extensiva a todos los estratos de la sociedad. El iluminismo significó una verdadera ola de filantropismo que recorrió toda Europa y que, entre otras manifestaciones, se tradujo en un trato favorecido a los hijos de familias menos privilegiadas para que se incorporen a la enseñanza. También en esa época se observa de manera incipiente lo que hoy conocemos como tratamiento diferencial a las personas con capacidades especiales. Otro aspecto indudablemente positivo fue la difusión de la doctrina de la división de poderes, algo que nosotros vemos con naturalidad. Sin embargo, la Ilustración también fue ocasión para que el libre pensamiento fácilmente se corrompiera en relativismo o agnosticismo, la moral en moralismo y tiempo después en amoralidad. La religión natural dio paso al indiferentismo, incluso al ateísmo, y de ahí a la persecución religiosa en nombre de la defensa del laicismo había poco más que un paso. El excesivo optimismo del iluminismo chocará con la realidad, cuando más adelante las ideas liberales no puedan dar solución a las graves crisis sociales y económicas producto de la revolución industrial, crisis que la misma ideología liberal contribuyó a generar. Con más de 2 siglos de perspectiva histórica, podemos darnos cuenta que ese optimismo rusoniano sobre el hombre y el progreso indefinido no estaban racionalmente fundados. Como toda etapa de la historia humana, el iluminismo tiene luces y sombras. Lamentablemente, por su desprecio por todo lo tradicional, privó a épocas futuras de buena parte de la riqueza cultural de generaciones pasadas que podría haber sido rescatada de los escombros del antiguo régimen. Pero también significó verdaderamente un nuevo despertar del hombre, esclavo de un régimen absoluto y de estructuras religiosas que en muchas ocasiones habían quedado vacías de contenido y que asfixiaban la verdadera religiosidad siempre latente. Dejamos acá, en uno de los próximos videos vamos a ver lo esencial de una de las vertientes ideológicas que alimentaron la Ilustración, el contractualismo. Seguimos en contacto y nos estamos viendo.